Bueno, bienvenidos, continuamos. Esta es la clase número 3 de Geometría Sagrada, ¿verdad? Del curso 1 de Geometría Sagrada. Hoy vamos a hablar sobre la geometría y la forma alegórica de decir de la semilla a la flor. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la semilla? ¿Y cómo llegamos a la flor de la vida? Como todas las clases son importantes, pero me parece que esta clase, al comprenderla, damos un paso muy importante en cuanto al manejo de nuestras vidas. Porque recuérdense que la idea de esto no es informarnos, no es solo tener un conocimiento, sino que es generar capacidad de desarrollo almático, ¿verdad? O desarrollo de nuestras vidas, o de la vida misma que ya tenemos instalada, ¿verdad? Entonces, hablando concretamente de lo que es la semilla, quiero comenzar con esta diapositiva, porque uno cree que está hablando cosas nuevas, ¿verdad? Y uno cree que lo que estamos diciendo es, como dicen, New Age, ¿verdad? O nueva era. Realmente no es nada de nueva era. La nueva era obviamente la estamos viviendo porque estamos en la era de Acuario, que técnicamente entró en el 2012 y lleva un periodo de instalación que nos va a ir permitiendo un despertar generalizado. Como verán ustedes, cuando hablo de despertar generalizado, mucha gente me dice, sí, pero lo que estamos viendo en el mundo es desastre, terrorismo, terremotos, inundaciones, problemas de alimentación, ¿verdad? Aumento de las desviaciones naturales de los seres humanos, ¿verdad? Aumento del machismo, aumento del feminismo, aumento del homosexualismo. Entonces, todas estas cosas, digamos, ¿cuál nueva era y hacia dónde vamos, ¿verdad? Lo que pasa es de que tenemos que tener conciencia nosotros de que todo en la vida lleva paralelos y todo en el universo tiende a balancearse. Obviamente que los desequilibrios tienen que provocar un equilibrio. Hace que la intención de equilibrio nuestro, del equilibrio universal, de volver realmente a las raíces de entendimiento de cómo se entiende la vida y el universo entero, provoca también la antítesis de eso, así como se maneja dentro del concepto mesiánico. Desde el momento en que se generó un Mesías, hay un antimesías, para ponerlo dentro de la verba o del vocabulario que hemos manejado con anterioridad. Miren lo que decía este señor Galileo Galilei: el universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente, es importante que lo acuñemos, es humanamente imposible de entender una sola de sus palabras. Sin ese lenguaje navegamos en un oscuro laberinto que no se entiende, y por eso no entendemos el universo, por eso no entendemos la vida misma, porque estamos muy abstractos o muy abstraídos, ignoramos totalmente las matemáticas, ¿verdad? O ignoramos las geometrías sagradas. O sea, lo que este señor Galileo está diciendo es, si no conoces lo básico de una geometría sagrada, ya hablamos en las clases anteriores por qué se le llamó sagrada, es decir, porque nos permite entender la información oculta de todo el universo, y oculto no místico, sino que oculto científico, no comprensible. Pero palabras semejantes decía el rey David. Si ustedes se fijan, dice: los cielos cuentan la gloria de Elohim y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día emite palabra el otro día, el una noche la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabra, ni es oída su voz. Todo eso parece un proverbio, ¿verdad? O un salmo, pero es un salmo obviamente. Pero lo que les quiero decir, ¿cuál es el concepto de David tras de esto? Que la información está ¿dónde? En los cielos, dice él. Claro, es una forma alegórica de referirse a algo. Estudia el universo, estudia las estrellas, estudia la naturaleza, porque en la expansión de ella o en la manifestación de ella es que podemos entender el universo. Así es que nosotros no estamos ante nada nuevo, pero sí estamos ante algo que es simple,
pero se complejiza cuando nosotros no tenemos los fundamentos y no tenemos concepciones establecidas o conciencia más que conceptos, porque conceptos pues podemos más fácil asimilar, pero hacer conciencia de un concepto se vuelve más complicado, que creo yo que es la etapa que estamos viviendo nosotros desde hace más de unos 2 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entramos a enseñar, a platicar, a entrenarnos, a educarnos en un campo en el cual era nuevo para nosotros, sin embargo creíamos conocerlo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos leído, escuchado o comentado la parábola de Yeshua, cuando es la parábola del sembrador con Yeshua? ¿Recuerdan esa parábola? No me recuerdo qué capítulo es, creo que es un 12 de cualquiera de los evangelios. Dice que una de las semillas cayó, ¿qué? En tierra, en piedra, en el camino, otra cayó en piedra, otra cayó en tierra fértil. Pero el asunto es que él ocupa la alegoría de una semilla, ¿sí? Y que es nuestro tema de esta mañana, entender qué es la semilla en la geometría sagrada. O sea, Yeshua estaba ocupando la misma figura de la semilla para entender. ¿Qué es esta figura que vemos ahí en pantalla? Que en realidad esta es la que quiero que miren, porque la otra no me gusta. Bueno, esta está buena porque se mira en grande, pero aquí los colorcitos me gustan y además están numeradas. No sé si se mira mejor esta o la otra. ¿Qué es esto? A ver, Ros, ¿qué es? ¿Qué sabe usted que es esta figura? Es la figura donde está la flor de la vida y está lo que es... Muy bien. En esta etapa no se llama flor de la vida. Justamente es el tema de esta mañana. Esta se llama la semilla de la vida. ¿Ok? Y de la semilla de la vida sale el árbol sefirótico. ¿Ya? El árbol sefirótico es el ícono. Este solo es un ícono. Vamos por partes. ¿Qué es esto? Un ícono es una representación que me lanza una información. Por ejemplo, si ustedes ven la puerta de este cubículo, ¿qué símbolo ve ahí? Que hay que guardar silencio. No, símbolo, eso es lo que dice ahí. Una cruz roja y una mujer que está simbolizando ¿qué? Cuando uno ve a esa mujer, no es cualquier mujer, ¿verdad? Una mujer con una especialización, que es una enfermera. Entonces, eso es un ícono, porque si yo le quito el gorrito a la enfermera, uno diría, ¿qué ven ahí? Una mujer, simplemente, pero como ya tiene un gorrito y una cruz roja, internacionalmente tenemos una iconografía que es ocupada para distinguir una especialidad, un grupo específico o una función específica. Eso es un ícono. Entonces, lo que ustedes tienen en pantalla es lo que nosotros conocemos como la semilla de la vida. ¿Y por qué a esta figura se le llamó la semilla de la vida? Si lo que tengo ahí son un montón de chibolitas verdes con un montón de triángulos y redondos conectados entre sí. Muy bien, porque esta era la forma que los antiguos encriptaron o transmitieron un conocimiento y lo iban transmitiendo de generación en generación para explicar el origen de todas las cosas, para decir concretamente lo siguiente. Por ejemplo, ustedes ven ahí, tomé esa foto. ¿Qué querían decir con el dibujo que está a la par? Lo mismo que pudiera yo hacer y decir a partir de esta foto. A ver si conocen esas semillas. No es paterna. Alberga. ¿Ah? No es de alberga. Esto es de un árbol gigante. Que hay una colonia ahí en Soyapango que se llama como... El pepeto. Yo creo que es el Conacaste. No. Vos te estás diciendo que como que es alberga porque es... Pero esa semilla no es comestible.
Esa semilla yo la extraje de un sitio donde te muestran que esa semilla chiquitita te da el gran árbol. Por eso creo yo que es la del Conacaste. No. Y a mí me da, ¿se acuerdan que el Conacaste da esa, como que carajo se mira? La de Conacaste. La de Martinicuat es largo también. Bueno, Esa- olvidémonos de qué árbol es. El asunto es que Que cuando hay una usted ve semilla. esa semilla, ¿qué puede decir de esa semilla? Ahí hay una reproducción. Sí, que hay potencialmente una reproducción y que allí cada una de esas semillas es un árbol, ¿sí o no? Sí. Bien. Bueno, pero no solo es un árbol, porque esa semilla se multiplicó y hizo más semillas. Y ahí, de una semilla salieron todas esas semillas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué significa esto? Que ahí hay todo un bosque en cada una de esas semillas. ¿Basta con qué? Yo siembre en tierra fértil y se va a empezar a reproducir. ¿Sí? Por eso es que la alegoría de Yeshua decía que él daba que el mensaje, ¿verdad? Pero el mensaje caía uno en el camino y se perdía, se secó. El otro cayó en piedras y medio puede crecer en medio de las piedras. ¿Ustedes han visto que crecen cosas en medio de las piedras? Sí hay un poquito, pero no es tan frondoso o no se desarrolla igual. Pero si cae en tierra fértil se reproduce. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer la comparación aquí? Que así como yo puedo ocupar la semilla para decirles, miren, ahí está un bosque, así puedo ocupar el símbolo que tengo a la derecha. No más bien se puede, sino así se ocupaba para decir, esto es el origen de todas las cosas. Aquí está contenido el universo. Eso es lo que te está diciendo el símbolo de la derecha. Quiere decir que en este símbolo de circunferencias, o lo que llamamos la semilla de la vida. Así que cuando a mí me preguntan, mire, ¿y ese símbolo qué significa? Significa la semilla de la vida. Si yo pusiera un espermatozoide, ¿sí? Ahí, ¿qué diríamos que podríamos decir que es el espermatozoide? La semilla de la vida. Por eso viaja en el semen. Es la semilla, es lo que se siembra. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, visto esto en el lenguaje cabalístico, del lenguaje torácico cabalístico, esta figura que ustedes ven ahí es llamada el Adán Camón. Por eso traje esa foto. Miren cómo está ordenado. ¿Cómo se conoce estas 4 letras? ¿Ah? Sí, no, ¿cómo se conocen? ¿Cómo es conocido? Como el tetragramatón. En el hebreo le dicen Otiot Dalet, ¿verdad? Es decir, las 4 letras sagradas. Pero ¿qué simbolizan esas 4 letras sagradas? Ordenadas como están ahí. Yud-Het Vay-Hei, ¿verdad? Que es el Otiot Dalet o el tetragramatón. ¿Qué dice? Que hay 5 mundos. ¿Ya? Y te simboliza que el hombre, compuesto de las 4 letras del tetragramatón, es la semilla de la vida. O sea, se formó a partir de los 5 mundos. O sea que en nosotros están contenidos los 5 mundos. Y uno decía, bueno, ¿y esto del árbol de la vida de dónde sale? Realmente los libros de Kabbalah no explican el origen. Te pueden decir, sí, mire, este es Keter, este es Limah, Jotmah, y empiezan a explicar cosas alrededor que no son muy claras. Pero a la hora de decir, ¿y ese símbolo quién lo estableció? ¿O cómo se establece? Y casi que te lo ponen como un buquín o como un misterio, ¿verdad? Los grandes sabios de la antigüedad dijeron que así era y punto. Y así en todas las culturas. Pero es hora de romper con esos paradigmas de que no vamos a explicarnos de dónde salen las cosas. Ese símbolo de la semilla
del árbol sefirótico y de la semilla de la vida significan el Adán Camón, o sea que el Adán del principio, el hombre del principio. Y no como símbolo del ser humano, sino que aquí se originó todo el universo. Y cuando lo veo yo en los 5 mundos cabalísticos, digo yo, el Adán Camón es que es el primer árbol sefirótico formado en manifiesto. No sé si me estoy explicando. Una duda que siempre he tenido. A ver. Cuando hablas de los mundos, y se lo he oído a otros rabinos, ¿estás hablando de dimensiones o estás hablando de otro mundo, otro...? No, de dimensiones. Dimensiones. Es decir, que son niveles de manifestación de un mismo espíritu. Niveles de manifestación de un mismo espíritu. Exactamente, niveles de manifestación. Bueno, Niveles en el sentido de percepción, de conciencia. Porque de todos es conocido que hay personas que tienen mayor sensibilidad del mundo espiritual, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Percepción de otra dimensión. Percepciones diferentes. Se habla de que el alma tiene 5 niveles igual, ¿ya? Y en los diferentes niveles está conectada a dimensiones. Pablo hacía la alegoría de los 7 cielos, ¿no? Yo fui hasta el 3er cielo. ¿Alegoría o realidad? Bueno, no realidad, o sea, él lo hablaba como cielo. La alegoría es el término, porque no es que hayan 7 cielos de aquí para arriba. Es lo que le está preguntando. No. es lo que está Es lo que diciendo. le No, está- no, ¿eh? no. Es lo que Que le es está la preguntando. confusión en la teología cristiana, ¿verdad? Claro, no, es dimensiones. Pero, ¿qué significa dimensiones? Estado de conciencia. Estado de conciencia significa yo sé que existen. O los puedo vivir, los puedo manejar. O sea, Pablo dice, yo ya manejo hasta el 3er nivel, entonces. Dime. Pero es que lo que pasa es que aquí, Moisés, entramos, pues es la profundidad de esta clase, ¿verdad? Por la pregunta que hace Chacón. Bajo ese término estaríamos hablando que así, en esta materialización que nosotros percibimos, no existe vida más allá de la Tierra. Ya, o sea, ¿Cómo? porque, digamos, no existiría, porque todo sería solo bajo percepciones de la sutileza de nuestro ser. Pero entonces estaríamos hablando de que, digamos, no hay vida pues después de la Tierra. Así, en esta materialización. Está Marte, está Júpiter, está Saturno y toda la Que no hay galaxia. vida ahí. No sé dónde, en qué lugares. No hay, pues, bajo esa perspectiva de la que ¿Cuál? estoy explicando. De que solo es percepción. De mi ser de conexión espiritual. No. ¿Ya? O sea, si digamos que o sea, yo entiendo lo de la sutileza de Pablo, 3er cielo, y vi los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, dijo aquel hombre que mataron, ¿no? Esteban, ¿verdad? Que también así, solo fue una percepción. No, es un cambio de estado. Un cambio de estado. Entonces, pero no en esta materialización que nosotros conocemos. Entonces, bajo esa perspectiva, no existe nada más, solo en estados alterados, pongámosle así, de nuestra espiritualidad. No, no, estados O alterados. sí, Ajá, sería o sí. Ajá. No, claro Sí, que sí ¿verdad? O existe. sí existe Sí. en este Lo plano. que pasa es que En nosotros esta materialización, ¿va? nosotros lo que hemos perdido es la capacidad de movernos en los diferentes estados de conciencia, porque son como puertas. Ustedes saben que aquí al lado hay otro cubículo, pero yo no tengo llaves para entrar ahí. Sin embargo, me imagino cómo es, porque percibo este. Porque este es una manifestación física del otro que está ahí atrás, o al otro lado. Pero en este Entonces, punto aquí está la puerta. Yo vivo en este estado porque este estado es el que he concientizado. Enoc Perfecto. vive en otro estado porque es el estado que ha concientizado. Moshe vive en otro estado porque es el estado que concientizó. Yeshua vive en otro estado porque es lo que él logra concientizar. Entonces, ¿cómo yo logro concientizar acá? Concientizar significa que yo comprenda que esta pared no existe y que yo puedo ir al otro lado y regresar aquí si lo deseo. Por eso es que los grandes
hombres que han alcanzado niveles superiores de conciencia se han ido. Y no tiene sentido que regresen. O si regresan, regresan periódicamente, como el testimonio que da Yeshua de que vio a Elías y a Moisés. Se presentaron, o sea que ellos vinieron del otro cuarto a este cuarto a decirle: llegaste, lo estás dominando, ahora lo que tenés que hacer es esto. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nosotros vos tenés que comprender, que vos no sos vos sos un espíritu. Es que la comprensión es clara, pero entonces la respuesta va implícita y es no. Si tuviésemos que hablar de extraterrestres, por ejemplo, como se maneja el término en la actualidad, no existen. ¿Cómo no? Porque son extraterrestres en el concepto Son otros seres, pues, ¿verdad? de que viven en Marte o en cualquier galaxia. Ajá, correcto. Lo que porque pasa son materializados como nosotros. Entonces, bajo ese concepto no existen. Solo existen bajo el concepto de que nosotros alcanzaríamos ese nivel de elevación espiritual, de conexión espiritual, para poder ver esas dimensiones. el nivel de percepción. Porque son dimensiones, Claro. no son materializaciones. Por ejemplo, debe haber capacidad ahí en el mundo, en los mundos paralelos, de percibir lo que nosotros hacemos. Sí, sí, Como eso estamos claro. viendo en un plasma, pues, a nosotros. Sin embargo, yo estoy unido a ellos. ¿Por qué? Porque el universo es uno. Esto de la división de mundos es más mnemotécnico, Sí, porque eso son estados de conciencia lo que vos vas adquiriendo. ¿Ya? ¿Qué es un estado de conciencia entonces? Es la percepción correcta de lo que soy en el momento que estoy viviendo. Es un estado, no correcta, sino en la percepción correcta. O sea, si yo soy semilla en este momento, ¿qué es mi estado de conciencia? Que yo sé que soy un Elohim, un fractal del Eterno. Ya lo vivo, este estado de conciencia ya cambió. Pero sin embargo no ves Si las vos, dimensiones si de las vos que estamos decís, porque no estás desarrollado, igual que el árbol. hablando. Para desarrollarse, más adelante vamos a decir qué necesitamos. O sea, qué es el paso para dar. El problema, lo primero que necesitamos es vencer el bloqueo mental de que eso es bien difícil. No es tan difícil. La gente que ha logrado dominar los mundos espirituales llega a entender que todo estaba en vos, tipo el Kung Fu Panda, Cabal. que la gran lucha, el gran entrenamiento y todo, que el libro, no sé si han visto la película, porque Kung Fu Panda es de niños, pero es un gran mensaje de vida. Cabal. Y al final el libro, cuando el otro que deseaba ser ¿cómo era? El maestro, no, ¿qué era lo que tenían que lograr? Sí, o sea que El dragón, que ser el el super, máximo, el dragón ser no sé el qué. super, ser el Mesías, bueno. Ajá, y cuando él contento va a leer el libro, dice, por fin sabré cómo es ser el súper, no sé qué. Cuando lo abre está vacío. No hay nada. ¿Y qué es lo que hay? Solo una especie de espejo donde se refleja. Y le dice el Kung Fu Panda al otro, yo también me sorprendí. En el libro ese del Caballero Dragón o algo así, no hay nada, sos vos. La respuesta eres tú. Y ahí lo vence porque él se logra desarrollar y lo somete. Porque el otro estaba esperando tener el arma poderosa que lo iba a ser invencible. Y lo que pasa es que nosotros, entonces es un estado de conciencia. Cuando nosotros nos demos cuenta de lo que somos, porque ese es el tema, si tú entendés a través de este símbolo que tú eres una semilla, o sea que lo que aquí estamos estudiando es cómo nos formamos, cómo llegamos a ser nosotros, cómo comienzan las transformaciones de los estados de conciencia de nosotros, haciendo conciencia. Yo de hecho quiero dejar una tarea para esta semana, ¿verdad? Que tenemos que hacerla todos, pero más adelante la voy a explicar. Lo que me interesa a mí es que tomemos nota
que nosotros somos semilla. O sea, somos semilla de la vida. Y si es semilla, Rosy, ¿qué puede ser usted? Sí. Puedo expandirme, o sea, Expanderse, sí, desarrollarse. sí, O sea que usted solo va a decodificar lo que ya tiene dentro. sí. Solo lo que ya tiene dentro. ¿Cuál es el estado ideal que ofrece la Torá? El estado ideal. Y como hoy soy tecnológico, casi que full extras. Aquí voy a sacar la Biblia. ¿Cuál es el estado ideal? Del reino, del ser humano. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el objetivo? A ver, Richard, Carlos, ¿cuál es el estado ideal del reino? Para mí el objetivo principal de la Torah es tener la vida eterna que te enseña, Ya sos eterno. ¿verdad? Sí. ¿Ves? Esos estados de conciencia tenemos que cambiar. Pues sí, pero es que Vos pensás que te vas a morir y no te vas a morir. Lo que vas a hacer es desintegrar este exacto, cajón. eso. Entonces, para eso, prácticamente El estado ideal de la Torah con respecto a nosotros es que estemos integrados en el universo, a la matriz, ¿no? Por eso es que fíjate que mira No, hombre, pero díganme la concepción bíblica, como dice. Concepción ¿Cuál es bíblica. el estado ideal? ¿Cuál es el reino? Pues vamos a ver. Ser uno con el Padre. No, ese ya está metiendo, literalmente, como dice que va a ser el reino. Hebreos 8, hombre. ¿Cómo se lee? Ahorita. ¿Por qué aquí respondiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo testamento? No como el testamento que hicimos vuestros padres el día que los tomé de la mano, que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi testimonio, y yo los menosprecié a ellos y les di a ellos. Dice el Señor, por lo cual este es el testamento que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Todos entendemos que aquí lo que se va a describir es el estado mesiánico, el estado del reino. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre su corazón de ellos las escribiré, y serán para ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Eterno. ¿Qué es el estado ideal? Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. O sea que el estado que hemos perdido es de conexión, de saber quién es el Eterno. En la realidad no necesitamos nada, ni libros, ni figura, ni nada. Lo que necesitamos es un estado de conciencia, necesitan la información. Y esa es la diferencia entre tener información y procesar la información. Que eso te lo transmite la flor de la vida. Porque el mensaje ahí es, ten un balance entre información y sabiduría. O entre sabiduría e inteligencia. Sí. ¿Me estoy dando? ¿Cuál es el estado del reino? Si se va a establecer un reino, porque estas palabras son como mal interpretadas. Ahora que las vemos en retrospectiva, decimos, o sea que cuando venga el reino nadie va a enseñar a nadie porque todos conocerán al Señor. Creemos que es de ver a alguien. No, vos solito sabés qué es bueno, qué es malo. Vos tenés una autorregulación. ¿Y cuál es el estado caótico? El no conocer las leyes naturales. O sea que entre más necesitas que te pongan mandamientos, más lejos estás de la conciencia del Eterno. O sea que el testimonio de la Torá es catastrófico para nosotros. Porque si me tienen que estar poniendo ahí que no mate, me tienen que estar poniendo ahí que no adultere, me tienen que estar poniendo ahí, póngase tzitzit para que recuerde los mandamientos que le recuerdan quién es usted. No son estados ideales. Y por eso es que nosotros no es que rechacemos, sino que la intención
El ejercicio que estamos ejecutando nosotros es, ¿por qué no me pongo ese? Porque yo ya no necesito que me recuerden los mandamientos. Tengo conciencia de que me recuerden los mandamientos. Claro está, si no te recordás y no tenés conciencia, pues trabátelo, ¿no? Si ya quiero andar resolviendo yo la vida en sábado, los trámites y todo eso, ya perdí conciencia que este día debo de descansar. Y vivo como cualquier otro, y me van a resultar los negocios. ¿Por qué? Porque no trabajan. El que trabaja en los negocios le resulta. Ese no es el problema. El problema es que voy a estar desintonizado. Entonces tenemos que grabarnos bien el símbolo que vemos ahí del árbol sefirótico. ¿De dónde sale? De la semilla de la vida. De la semilla de la vida sale el árbol sefirótico, es decir, de las intersecciones que da, los cruces que dan. Si se fijan bien, cada sefirot es un cruce de una sefirot anterior. Esto que vemos ahí es el símbolo que quedó plasmado y donde se ha encontrado con mayor referencias y antigüedad. Eso, o sea que en la antigüedad se hacía toda esa rueda y se marcaba la sefirot diciendo: ese es el Adán Camón, el hombre del principio está en el medio. O sea, ahí ya tenemos el fruto y la flor de la vida completa, pero la semilla son las primeras 7 que están en medio, y desde donde sale el árbol sefirótico. Ahora, ¿qué no se ha hablado del árbol sefirótico? Bueno, cuando veíamos este símbolo, ¿qué entendíamos? Esto es el Sin Sun. ¿Qué otra cosa entendíamos cuando veíamos este símbolo? El universo o el eterno no crea, sino se desdobla. Esa era la información que se daba aquí. O sea que como no teníamos una Biblia en la mano, no la teníamos. ¿Por qué? Porque hubo una Torá. ¿Por qué no se tenía? Porque Moisés no la había escrito, digamos. Cuando Moisés tiene todo este conocimiento, pues lo codifica en una Torá también y lo intenta transmitir. Pero en la antigüedad, este símbolo te informaba: el universo es uno. Nada se puede crear de la nada. No, pues. Pero ese es el concepto teológico cristiano, la creación ex ilio se llama. Ex nihilo. ¿Así? ¿Ex qué? Ex hilo. Hilo. Nihilo. 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 Ajá. Nihilo. Nihilo. Crear a partir de la nada. Entonces cuando vos lo ves bajo ese concepto... No, pero el concepto puede ser verdadero, puede ser cierto. Ahora, nada en el sentido de que no había nada y apareció, eso no existe. Eso no, Ok. es. Ahora, nada, el concepto de ex hilo es... Nihilo es el concepto que de una gran matriz surge la materialización. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué se dice de la nada? ¿O por qué se traduce como de la nada? Porque realmente el eterno o la eternidad es nada. Y es todo. Sí, pero ellos no hablan del todo, solo hablan de la nada. Así es. Nosotros Hablamos de la nada y del todo. Sí. Porque el eterno, por ejemplo, es completamente luz y completamente tinieblas. Él es completamente todo y completamente nada. ¿Y por qué no puedo decir por qué decimos que Él es nada? Porque si yo digo que Él es, digamos, un espíritu, o yo digo Él está en los árboles, o Él es en los árboles, ya lo limité. Y cuando yo limito algo, ya no es infinito. O sea, yo no puedo limitarlo a una cosa. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si Él no es una cosa, es todo. Y si es todo, también es nada. Porque ¿cómo lo voy a individualizar? Cuando uno entiende que el eterno es todo, empieza otra conciencia en el universo.
y empiezo a comprender yo la situación de mi prójimo. Empiezo a comprender yo todo en mi país. Empiezo a comprender yo que la selección realmente es mi representante con ese papel nefasto que hace de jugar de esa manera. ¿Y por qué? Porque ellos están contenidos en el todo. Yo tengo conciencia que soy parte de él. Realmente esos 11 que jugaron son una biopsia de cómo es el país. Descoordinados, sin puntería, sin refinamiento técnico, sin el mejor entrenador al frente del equipo. O sea, son una muestra de lo que todos nosotros. He aquí en este salón habemos 2, 4, 6, 7. ¿Ok? Somos una biopsia de lo que es Shevet Efraín ahora. Acá. ¿Por qué? Esa es la realidad. La realidad que vivimos como movimiento. Y al igual que la selección, no nos debe de sorprender. El periódico dice, sin sorpresa, ya sabíamos que esto iba a pasar. ¿Ya? Aunque no ganamos, nos conformamos que han luchado. Puras pagas para ocultar ¿qué? La biopsia que presentamos ahí. Ahí no denuncian nada, ¿no? No denuncian nada. Ahí debe ser amarillista, ¿no? Esa federación sí, es que hay que haber objetivo, hay que Ahí hay a saber qué hay. Es grande, ¿va? Entonces son representaciones nuestras. Ahora individualicemos eso. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decir la verdad? Yo en mi casa estoy en caos igual que la selección. Y no salgo de amarillista a publicar mi déficit. ¿Qué hacemos con nuestros déficits? Los tratamos de mantener. De hecho, salimos puliditos y todo de la casa con el objetivo que se nos note menos nuestros defectos. Entonces somos a una pequeña escala todo el universo del cual pertenecemos, al cual virtualmente hemos creado, porque el universo es perfecto. Yo solo me cambio de carril y de dimensión y empezaría a funcionar. Pero volviendo al punto del símbolo, porque lo que queremos sembrar es qué significa esa simbología. Cuando yo veo esa simbología, tengo que recordar que yo soy un Adán perfecto, un Adán Camón. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y dónde está ese Adán Camón? En esos símbolos que están ahí, en esos árboles Sefirot. ¿Y de dónde surgió? Del entrecruce del primer Adán original. ¿Sí? Entonces ahí va surgiendo y vamos duplicándose hasta llegar a mí. ¿Qué está transmitiendo ese símbolo? Mire, cuando se une la célula de espermatozoide con la del óvulo, se hacen uno y empieza la duplicación. Y esa duplicación va haciendo esta forma, este pelotero. Entonces, comunicación que nos da este símbolo es el universo en expansión. El universo comenzó, mi origen tiene un Adán Camón. ¿Qué significa Adán Camón? Significa el hombre original. O, como dijo Pablo, la estatura del varón perfecto. ¿De qué tengo que aprender yo de este símbolo? Muy bien, hay un varón perfecto en mí. Yo tengo una escala fractal de perfección. Fíjate lo que hay que concientizar. Soy perfecto. Claro, como es una cuestión muy complicada de asimilar, porque resulta que yo estoy viviendo el árbol torcido. ¿Quién podría decir que en una semillita viene el árbol torcido? No, ahí está el árbol perfecto. Se torció en la medida que iba, ¿qué? Duplicándose y creciendo. Y se fue pando. Entonces vengo yo a la hora de ver qué soy, veo el árbol pando. Y digo, no, hombre, si soy un árbol pando. Regresémonos a semilla. Y así soy semilla.
Y como semilla digo, si yo soy una semillita, ¿cómo voy a hacer este gran ceiba? ¿Cómo voy a hacer este gran conacaste? ¿Cómo voy a hacer este gran árbol de mango? ¿Qué es eso en la semilla? Siendo semilla, analizar de esa manera, es decir, concientizar si yo soy una semilla. Cuando yo digo si yo soy una semilla, entró en mí el ego. Ya me encapsulé. ¿Qué es romper el ego? Decir, yo estoy en la fase de semilla, pero soy un árbol. Es más, veo a mis nietos, soy un bosque completo. ¿Qué dice el Midrash sobre Jacob? Dice que Jacob, en el hecho de su muerte, tuvo la visión prospectiva, es decir, él pudo visualizar el futuro de su origen y pudo ver su semilla en el futuro, y por eso es que le profetizó cada quien que iba a hacer. O sea que él logra visualizar. Esa es una forma alegórica de transmitirnos que nosotros podemos ver el potencial que somos. O sea que Jacob se miraba como una nación grande, ya no se miraba como mis hijos y yo. Ya Efraín inclusive lo miraba como una dispersión total en el mundo y que su recogimiento iba a ser impactante en este mundo. Entonces, toda esa información, imagínense todo lo que podemos hablar alrededor de la flor de la vida. Sucede que en la flor de la vida que se encontró, la primera que se encontraban solo estaban así, pero luego se empezaron a encontrar unas con doble esfera. Si ustedes fijan, están en dos circunferencias más grandes. Aquí hay una y aquí está la otra. ¿Qué representaba eso? Y aquí quiero declarar por qué se hacía la figura así o por qué se hace así. Y vamos a dar tres cosas, vamos a hablar que no se habla comúnmente del árbol sefirótico o de la semilla de la vida, más bien dicho de la flor, que tienen que ustedes manejar a la perfección, concientizarlas, porque si no las concientizamos no vamos a entender en el futuro qué estamos haciendo. La primera de ellas es, esto no es plano, por eso es que pusimos esa foto que está ahí. ¿Qué es la flor de la vida? Esta flor se mira plana ahí, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cómo es? Cúbica. Eso es lo primero que hay que entender. ¿Qué significa que es cúbico? Que tiene profundidad, altura y ancho. Como yo, o como ustedes, pues. ¿Qué tengo? Altura, ancho y profundidad. ¿Cómo soy yo entonces? Cúbico o dimensional. Lo que pasa es que ahí estaría limitándote a 3 dimensiones. Y Sí, la manifestación material. en la manifestación. Plano, ¿no? Pero la flor es cúbica. Estoy hablando de la flor. No, es por la forma que estás explicando, ¿va? Hablando de 3 dimensiones es límite. Claro. Y Es que esto es un límite creado. O sea, la flor de la vida es para crear un límite donde vos tenés que evolucionar. Acuérdate que eso es una explicación de que estás en una dimensión, pero que podés interiorizar e irte a otra dimensión. por eso, y ahí ya se sale de eso. Sí. O sí, aquí ya que vos sos cúbico. Ya, no, al hacer eso ya deja de existir esa forma. Y ahí ya no hay 3 dimensiones, hay más. Ajá, pero lo que te está No sé diciendo si acá es cómo se estructura tu dimensión. La manifestación. Así es. La manifestación. Entonces lo que en este tenemos que plano. entender es que el símbolo de la flor de la vida no es plano. ¿Ya? ¿Y por qué lo planteamos así? Porque la gente, por ejemplo, yo quiero mandarme a hacer un dije con la flor de la vida y ahí ando el dije. Entonces creo que ahí ando un amuleto o algo por el estilo. Cuando lo que debo de andar no es que no lo puedan andar,
¿verdad? A mí no me gustan las cadenas ni reloj uso, ¿verdad? Pero últimamente me han dado ganas de mandarme a hacer una flor de la vida, de hacerme, con el objetivo de estar constantemente visualizándola y viéndola como método educativo. Soy cúbico, soy multidimensional, soy un Elohim, porque eso me va a dar ¿qué? Un empoderamiento. Porque acordate que lo que estamos planteando es que la semilla de la vida es cúbica y dimensional, para no decir solo tres. ¿Por qué es importante concientizar eso? Porque si ustedes ven aquí en la foto de la derecha, hay en cada sefirot que vimos acá, cada una de estas, hay otra flor de la vida adentro. Y en cada una de esas hay otra flor de la vida adentro. Y otra flor, y otra flor, y otra flor. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el infinito pequeño o hacia el infinito grande? El orden es el mismo. Quiere decir que yo soy una semilla que me duplico para ser semilla de otra duplicación, y ser semilla de otra duplicación, y ser semilla de otra duplicación, incesantemente por la eternidad. Incesantemente por la eternidad. ¿Hasta qué? Hasta que aprenda todo lo que tenga que aprender. Y ya, entonces yo ya me integré al universo. Y pierde razón, se pierde la razón. Yo aquí ya estoy hablando cosas más adelantadas de geometría 2. El hecho de que yo esté aquí. ¿Para qué voy a estar? Y soy como Elías. Y soy como Moisés, o como Enoc, o como Yeshua. O como muchos otros que no sabemos. De hecho, se habla del Atlantis, ¿se acuerdan? De esa ciudad, entre comillas, desaparecida, que aparentemente recogida, porque llegaron a un nivel de desarrollo. No recogida, sino que sumergida. Recogida, es decir, ocultada, es lo que quiero decir. La leyenda cuenta que está bajo el mar. Bajo el mar. De hecho, en la película caricatura muy bonita te hace eso, que está allí como nosotros, atrapados. Ahí abajo. Con todo lo que Entonces, implica eso. lo importante es saber que usted es semilla. Si usted es semilla, quiere decir que está dando a luz un nuevo fruto. Y que una vez dio ese fruto, vuelve a tener semillas para volver. ¿Cuál es el concepto del diezmo, por ejemplo? Es ese. ¿Qué haces con tu productividad? Apartar el 10% para que sea una semilla que dé fruto nuevamente, que se multiplique. Es el concepto de aprendizaje, porque así funciona el universo rítmicamente. Ese es el concepto. Ahora, ¿qué quiero yo que agarren aquí? Uno, que la figura es cúbica, es decir, que tiene profundidad de todo. ¿Sí? Que puede girar y la ves igual. Tiene. De hecho, ya voy a poner la otra diapositiva, donde ¿por qué es necesario tener conciencia que es cúbica? Ahora, a la otra es que es fractal, que en esta grande, en cada una de las chibolitas hay otra pequeña, otra flor de la vida, otra flor de la vida, otra flor de la vida, otra semilla, otra semilla, otra semilla, otra semilla. Y la Nueva Jerusalén. Y en Nueva Jerusalén, pues. Va, esas son las dos cosas que hay que saber. Una que es cúbica y la otra que es fractal. La tercera, que es igual de importante, es que esta es la flor de la vida original. Esta que estamos viendo ahí, se cayó. Cuidado, eso cara. Esta que estamos viendo ahí, ¿qué es? Es la flor de la vida, pero miren qué peculiaridad tiene. Tiene dos
esferas satélites. ¿Sí? ¿Cuántas sefirot hay ahí entonces? Esta es otra forma de presentarla. ¿Cómo la han hecho ahí? O sea, tenemos un árbol sefirótico, pero además nosotros tenemos otra sefirot, arriba y abajo, simbólicamente hablando. ¿Qué significan esas dos? Lo que significa es masculino y femenino. Cuando yo uno la sefirot masculina, que es la que está arriba, con la sefirot femenina y las uno en Tiferet, doy origen a una nueva semilla de la vida o de esa expansión, duplicación. Y esta figura que están viendo ahí se han encontrado solo en dos lugares antiguamente, en Egipto. Una de ellas. Y antes con los sumerios. Ellos dos tenían este símbolo. Quiere decir que este símbolo no es judío, digamos, podemos afirmar esto, sino que es que universal, donde lo que se trataba era transmitir que una información. ¿Para qué teníamos esta información? Bueno, ahí está la figura central, ¿verdad? Que es las 10 sefirot. Y aquí se llamaba Da'at y le decíamos la número 11, ¿verdad? 3, 6, 9, 10 con Malhut. Pero a Da'at le llamaban la número 11. En esta realmente existe la número 11, porque hay 3, 6, 9, 10, ¿verdad? 11, 12, 13 diríamos. Pero en realidad no es que exista 13, porque Da'at, que es de conciencia, Da'at significa conciencia, es una ¿cómo le llamamos? Sefirot, que le vamos a llamar una sefirot pistón o dinámica. A ver si me explico. Digamos que aquí está Da'at y aquí que tenés Malhut. ¿Sí? Cuando en Tiferet, acá en Tiferet, concientizas algo en tu corazón y lo llevas y decís, yo soy un Elohim. Que cuando tú haces la concientización, significa que la subiste hacia dónde, le elevaste hacia tu conciencia, y luego la vas a traer de tu conciencia superior masculina a tu conciencia inferior. ¿Y qué va a pasar? Tu Malhut sube. O sea que todas las sefirot se mueven como, ¿cómo decirles? Como una sincronización. Y esto es lo que tiene la importancia en la Merkabah. Sincronizadamente se desplazan ¿a qué? A una nueva realidad. ¿Sí? Vamos a ver si logro hacerla. No está tan complicado. Ahorita se lo voy a explicar de esta manera. Pásame una. Préstame la tuya. Eso. Ok. Así es. Aquí tengo yo las 3 sefirot. Y digamos que acá está la sefirot masculina y allá está la femenina. ¿Por qué se le llama sefirot masculina y femenina? ¿O por qué están ahí? Resulta que este es Tiferet, donde yo concientizo. Se fijan en la meditación que decimos, concienticemos a nivel de corazón. Muy bien. Entonces yo digo, yo soy un Elohim. En el momento en que yo estoy concientizando que yo soy un fractal del Eterno, está la sefirot de la conciencia, que se llama Da'at. Y acá abajo tengo Malhut o Yesod, que va a tirar para Malhut. Porque las principales son entonces Da'at, Tiferet, Yesod y Malhut. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar con la Tiferet? Estoy concientizando el corazón. Y viene, desplaza a la sefirot de Da'at
y va a quitarle la conciencia que yo tengo. La antigua conciencia es sustituida por la nueva conciencia. Conciencia antigua Sí. ya está concientizado, pero aquí digo yo una nueva conciencia y digo yo soy Elohim. Yo soy la abundancia, yo soy amor. ¿Ya? Ahí en ese momento estás procesando. Vamos a decirlo de esta manera. Se llama belleza porque está integrando dos polaridades, iguales, la masculina y la femenina. Ahora uno, sol y tierra, decimos nosotros. Se unieron aquí. Sol y tierra ya están aquí en Tiferet. Ahora ya estamos embarazados, está unido. Ahora vamos a pasar. Se desplaza automáticamente cuando ya lo uno y pasó a conciencia. Y de conciencia baja a Yesod. Y de Yesod pasa a lo manifestado, a corazón, a Malkut, es decir, a lo que yo ya veo. ¿Me estoy dando a entender? Aquí prácticamente nos faltaba una silla más. Pero lo que hace la Sefirot, del árbol Sefirot, lo central, es un desplazamiento, por eso es que está unida. ¿Qué? Porque viene esta y sube. De Malkut yo hago conciencia y digo, estoy bien fregado. O sea, esta realidad que yo tengo, ¿a dónde estoy ahí en Malkut? En lo que yo ya vivo. ¿Sí? Entonces, pero él no dice, yo no soy esto, ¿qué me pasa? Yo no nací enfermo. ¿Sí? ¿Por qué tengo que ser pobre? Ah, muy bien, entonces en ese momento yo estoy concientizando y digo en mi corazón, yo no soy pobre si soy dueño del universo. En ese momento ya estoy embarazando, por eso voy a unir nueva realidad y traigo mi nueva realidad, mi energía hacia el centro. Estoy fecundando masculino y femenino. Y ahora, ¿qué pasa? Ya con eso se me pasó a Daat, que es mi timo prácticamente, y de aquí sale a Yesod, y Yesod engendra en el mundo de lo físico. Y ya sale el niño, ya sale mi nueva manifestación. Entonces el proceso que tenemos que hacer es simplemente conciencia. Simplemente. Y como dice Benny, dice, uno lo oye bien complejo, pero realmente basta con hacer conciencia, bastaría con hacer conciencia de que somos Elohim y lo demás se va. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés, ¿qué es hacer conciencia? Aquí viene la tarea que yo les quería dejar. Antes de meterme a esto de este esquema, porque este esquema también se encuentra, no sé si lo han visto, con las líneas uniéndose. Vamos a hacer durante esta semana, yo quiero que por favor, quizá mañana, para que todos vayamos en tiempo, que tengamos, ¿cuánto tardará el frijol en salir? ¿Se ha visto eso que le dejan a los niños en la escuela? Sí, le dejaron eso. ¿Cuánto tardó? Una semana. Una semana. O sea que si lo sembramos, digamos, ahora, probablemente lo tengamos el próximo sábado. Sí, Ya está nacido. Sí. Muy bien. Sé que eso lo han visto con sus hijos, probablemente lo hicimos pequeños en la escuela, pero necesito que lo hagamos de nuevo. Pero ¿por qué lo vamos a hacer? Y aquí es donde viene, Richard. Nosotros siempre hemos preguntado, ¿cuál es el método? No existe un método. Solo tenemos que poner nuestra conciencia en contacto con el movimiento del universo. Tal cual yo agarro la semilla del frijol y ahí está la semilla, vos sos semilla. ¿Y qué hacemos al poner el algodón y el agua o la tierrita? O lo ponen también en esponja, creo yo que también, no me recuerdo.
Ajá, ¿y qué haces? ¿Poner la semilla en contacto con qué? Con la humedad, Con el agua. con el agua. ¿Estamos? Muy bien. Cuando yo pongo la semilla en contacto con el agua, ¿qué hace la semilla? Hay una información inteligente instalada en la semilla que la empieza a desdoblar y se convierte en el tallito hasta que da la parra de frijol. La naturaleza nos está enseñando, Rosy, Richard, mamá, papá, todos, que solo tenemos que entrar en contacto. Y entrar en contacto en términos de nosotros espirituales significa ¿qué? Exponernos al estado de conciencia. Soy un Elohim. ¿Querés que pare? ¿Puedo hacer una pausa? Bueno, Vamos a hacer una pausa. vamos a pausar porque para que... Ahí está. Ok, ya está grabando. Perdón. Continuamos, ya recargamos energías. Bueno, entonces nos queda ahí que esta sefirot central que vemos ahí, que tiene las 12, solo significan el simbolismo para poder decir que todo esto es un movimiento y se mueve como un pistón, ¿verdad? O sea que yo hago conciencia de mi malkut, cambio mi estado de conciencia y digo, yo ya no seré esto, ya no soy esto. En ese momento sube a Da'at y después baja para un nuevo malkut. Así es, pero tenemos que entender que tiene que ser integrado mi fase masculina con femenina. Nadie puede decir que es masculino o nadie puede decir que solo es femenino. El gran problema de nosotros de fluir en esta vida es que solo entendemos que somos un sexo. Y esto no tenemos que entenderlo en el sentido literal sexual. Obviamente que hay mujeres y hombres, pero por eso es que está la alteración de flujo de energía, porque cada uno de nosotros en principio es ambas cosas. Y por eso tenemos esta diapositiva. Si ustedes se fijan de Keter hacia abajo, baja esa línea amarilla ahí y va a Jodma, Bimá, Gesed, Geburá, Neutzá, Jod, Yesod y Malhud. Así es como baja. ¿Desde dónde? Desde lo masculino hasta unirse con lo femenino. Es donde se siembra en Malhud, ¿verdad? Donde va a manifestarse. Muy bien. ¿Por qué está esta línea en movimiento así? Porque esto es dinámico. Esto es para decir que la esfera masculina y la esfera femenina giran en sentidos contrarios. La esfera masculina gira en sentido de las agujas del reloj y la esfera femenina gira en el sentido contrario. De tal manera que si ustedes tienen acá las dos bolas, las dos esferas, esta girará hacia la derecha y la otra girará hacia la izquierda. Así. ¿Y eso qué hace? Que giren todas. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque eso lo que nos traduce es un balance. ¿Un balance entre quiénes? Un balance entre lo que significa cada sefirot. Por ejemplo, la corona se divide y entra, ¿verdad? El entendimiento entra, o la luz entra en la corona, o llega a la corona más que entra, y ahí se divide en Jodma, Bimá, es decir, en sabiduría e inteligencia. Si yo obtengo solo sabiduría, seré un cajón de información como la computadora. La computadora tiene toda la información metida ahí, pero ella no es inteligente para ejecutarla sola, a no ser que esté programada para eso. Que sea ya casi un robot, ¿verdad? Computarizado. El punto es que sabiduría e inteligencia están así, pues. Por eso es que la flecha va, regresa hasta Malhut. Si yo pongo el rigor sin que active mi sefirot de clemencia, ¿qué va a pasar? Voy a tener una distorsión. Y por eso encontramos una persona psicorrígida y a otra que le vale todo, o muy compasivo. Por eso tenemos a los de los derechos humanos, ay no, los niños, como decía aquella, o como decía cierto grupo de gente, no, si son unos muchachitos, hoy que son unos asesinos en serie,
y psicópatas y homicidas y todo la criminalidad multiplicada, que es pena de muerte. ¿Estamos desequilibrados qué? El poder o el vigor. ¿Me están captando? Entonces, ¿para qué nos sirve el símbolo de la Sefirot en movimiento? Para entender que esto es un balance el que tenemos que tener. ¿Hay necesidad de rigor? Por supuesto, tenemos que poner disciplina. Pero ¿qué pasa si yo solo pongo disciplina y nunca tengo clemencia? O no tengo amor. Me voy a desbalancear. Un hijo muy consentido, ¿en qué se convierte? En un demandante, ¿verdad? En un malcriado. Y un hijo al que le están pegando rigurosamente y no le dan espacio ni siquiera de equivocarse, se va a convertir también en un desequilibrado, un desbalance. Un hombre muy macho que no quiere tener ningún sentimiento que evoque debilidad, que parezca mujer, como llorar, como expresar amor, como expresar con ternura a un hijo. ¿Qué está haciendo él? Reforzando su vinculación masculina, pero su vinculación femenina la está desbalanceando totalmente. ¿Y eso qué provoca? El desbalance. Entonces, cada una de estas sefirot tiene un equilibrio que debe de ser equilibrado en ella misma o generado en ella misma. Yo tengo que tener la semilla, por decirlo de esta manera, tengo que tener la semilla de la justicia, o tengo que tener la semilla del poder, pero no puedo quitar la bondad. Tengo que ser justo, pero también tengo que ser bondadoso, clemente, ponerme en los zapatos del que está siendo juzgado. Tengo que tener honor. ¿Por qué? Voy a ir a la guerra, muy bien. Me empujaron a una guerra. Voy a la guerra, pero no puedo ser un desalmado. Digamos, esta es mi causa, decía don Hitler. ¿Y qué hizo por su causa? Cualquier cosa que lograra su causa. ¿Qué dijo Maquiavelo? El fin justifica los medios, no importa cómo lo logre. Eso es querer una victoria sin tener honor. ¿Qué tenemos desbalanceado ahí? Las dos energías. ¿Qué le va a pasar a aquel que dice, no, yo no levanto la mano a nadie? Va a venir alguien, me quiere pegar y se deja pegar. No se deja, está desbalanceado. Él lo que tiene que tener claro es que él no va a agredir a nadie. Pero tiene que tener también... Y si es agredido, defenderse. Defenderse, exactamente. Eso, Entonces, es lo que yo no entendía a veces, fíjate, de la cachetada. Ajá, cuando Yeshua dice poner la otra. que si alguien te pega en una mejilla hay que poner la otra. Pero cuando a él le pegan, él dice, ¿por qué me pegas? No puso el otro cachete. No puso el otro cachete. Porque si en algo me he equivocado, le dice que me pegas, dime en qué me equivoqué. Y si no, ¿por qué me pegas? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Ven cómo se defendió? Sí. Más balanceado no puede ser. Exactamente. Entonces, ahí tienen la sefirot al lado izquierdo nuevamente, las puse en el hebreo para que vean la comparación, porque aquí está en el lado, está en el derecho. Entonces, ¿qué símbolo? Acuérdense que estamos transmitiendo qué significan los símbolos. Los símbolos significan balance, las líneas. Ahora, cada una de estas forma un triángulo y un hexágono que permite la formación de la sefirot, ¿verdad? Y aquí tenemos una vez más el de la izquierda, sefirot estáticas, ya están dando una manifestación. Sefirot de la derecha, que tiene una extra, miren abajo, ¿ven? 3, 6, 9, 10, 11. Esa número 11 es la que se desplaza. ¿Va a ir desplazando hacia arriba o va a desplazar hacia abajo?
dependiendo qué estemos haciendo en este momento. Por ejemplo, cuando yo estoy concientizando en la meditación, estoy haciendo el pistón hacia arriba de Tiferet, ¿verdad? de corazón, y también trayendo de arriba. Entonces se me están moviendo las sefirot. Las sefirot se mueven así y se giran. Aquí es importante porque cuando hacemos la meditación, nosotros tenemos que entender que hay una sefirot que va a girar en el sentido de las agujas de alrededor y las de abajo van a girar al contrario, para que se siembre, y eso lo tenemos que nosotros proyectar, visualizar en el momento, para que nuestra energía se empiece a mover. Entonces, resumiendo, el árbol o la semilla es el árbol que está ahí en semilla. O sea, yo soy semilla, yo soy un Elohim, ¿ok? Para reproducirse de acuerdo a la semilla tengo que tener congruencia, y esto es la congruencia en la diapositiva que voy a explicar a continuación. Y recordarnos que nosotros somos semejantes en especie al Eterno, a la eternidad, al universo entero. Por lo tanto, soy hijo de Elohim. Cuando vos entendés esto, que tu naturaleza es energética y el Eterno es energía, vos inmediatamente entendés, por eso es que soy un fractal del Eterno. ¿Y qué problema tengo? Ninguno. Así es que el cambio es en lo más pequeño. Dejemos de combatir el árbol, tenemos que cambiar la semilla. Cuando ya entiendo que yo soy semilla, lo que tengo que cambiar es que estoy sembrando en mi Tiferet, para hacer las polaridades y dar a luz algo. Yo tengo que cambiar entonces desde la semilla, no en el árbol. Las ramas torcidas ya están torcidas. Así que no trates de cambiar el árbol, hay que cambiar la semilla, o sea, tu corazón. Toda información que ahí está, hay que cambiarla, sustituirla, moverla hacia un nuevo dado. Y eso dará un nuevo fruto de una manera natural. El fruto se cambia en la semilla. Por eso Yeshua decía, por tus frutos conoceréis. Porque si das fruto, ya cambió tu semilla. Lo que se ata en el cielo, se ata en la tierra, significa eso también. Cuando yo cambio la semilla, ya estoy cambiando en el mundo de lo espiritual. Es importante cambiar conscientemente, nuestra conciencia, perdón. Conscientemente solo me hago consciente de mi realidad. ¿Sí? Yo estoy consciente que ya me queda poca agua, pero yo tengo la seguridad de que abunda el agua. Y no tengo miedo de quedarme sin agua en mi vaso, porque lo voy a llenar. Esa conciencia es la que tenemos que tener a la hora de gastar, a la hora de comprar, a la hora de invertir, a la hora de hacer, a la hora de poner el frijol, como les digo esta semana. Siembren una semillita de frijol donde saben que van a nacer, y hagan la conciencia. Aquí no nace nunca. Me van a dejar una en seco y una expuesta a la humedad, y todos los días las van a ver. Esto va a parecer trivial o infantil, pero ustedes van a ver que la que no está en contacto con agua jamás va a nacer, y la que entró en contacto con agua va a nacer. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Bien. Evolución de la semilla. ¿Cómo vamos a evolucionar? Ustedes saben que de la esfera fue la primera, ¿verdad? Y esta se duplicó. Luego se hizo 3, 4, 5, 6 y nuevamente llegó a la del centro. Y por eso decimos que ahí está en la séptima nuevamente, que es el origen. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, regresar a la semilla. ¿Y por qué sabemos y estamos seguros que eso es posible? Porque así funciona el universo, así funciona la naturaleza. Mírenlo ahí, con la música. Ahí está puesto. ¿Dónde comienza la escala musical? En do. Y se da un resultado de re. Y después re, mi, fa, sol, la, si. Y después que vuelve a sonar en la música, otra vez do. Si se dice el orden, solo la escala cambia. Por lo tanto,
Vos podés tener ya estar en sí, en un árbol torcido, sonaste mal la tecla. ¿Qué tenés que hacer? Llegar al un nuevo do y comenzar. Ahora sí lo voy a hacer bien. Do, re, al, do, re, hasta que dé la nota. O sea que tu vida es así. ¿Y por qué estamos remarcando esto? Porque sí es posible, no importa qué es lo que hayamos hecho. Lo importante es volver a comenzar otra vez de dónde. Miren con la semana qué sucede, por qué es trascendental el Shabbat y por qué, a pesar de no hacer un culto, de no hacer el ritual ni nada, lo que hay que hacer es conciencia que llegaste al día de descanso. Y por eso es que yo quiero entrar en esta dimensión. Y yo estoy incitándoles a ustedes a que esta clase la tenemos que pasar a los 6 días de formación, de creación, para que este Shabbat ustedes estuvieran ¿qué? En su casa, compartiendo con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres. ¿Ocuparlo para qué? Para la reformateo tuyo, el nuevo crecimiento, preparándote la nueva siembra, poniendo nuevamente el frijolito en agua. ¿Sí? Muy bien. De hecho, estamos haciendo esta reunión con ese objetivo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Hablamos de la luz, ¿verdad? Pues la Biblia habla de la luz. Veamos los colores. ¿Cómo surgen los colores? Luz blanca es la del inicio y la del centro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Cuando ustedes colocan un halo de luz sobre un vidrio o ¿cómo se llama esto? Un prisma, ¿qué surge al otro lado? Ese arco iris, esos colores. Y le cambias de lente y te vuelve a salir lo mismo al otro lado. ¿Por qué sale lo mismo? La luz sigue siendo la blanca, ¿sí? Y el rojo al otro lado sigue siendo el mismo y salen del mismo orden. Mira, estaba viendo un programa, una cosa increíble de esa cuestión de la luz dividida en el prisma, invento de Newton, por cierto, que a través de eso, se llama el arcoíris de Newton. De Newton, sí, pero había otro señor que aplicó esto al espacio y mediante la difusión de la luz de las estrellas pueden saber por esa cuestión cómo una estrella está hecha, su densidad, la materia con la que está. Exactamente. Lo que está arriba es abajo. Vale, entonces, cuando vos entendés qué es el Shabbat, por ejemplo, vas a regresar a tu origen cada 7 días. Señores, hay células que se reponen cada 7 días en nosotros. Se renueva. Totalmente. ¿Qué te indica esto? Vos cada 7 días tenés millones de células nuevas. O sea que cada ciclo de 7 días tenés la oportunidad de ser diferente. O sea que en 7 días puedo estar totalmente diferente. O sea, es posible, hablando de tecnología natural, digamos. O sea, naturalmente eso no sucede. ¿Qué debo de yo hacer? Desde mi corazón lanzar la nueva semilla que estoy sembrando. Entonces, ahora miren esto, que es esto curioso. Esto es un espejo que se va a reflejar dependiendo de cómo lo manejes. Cuando vos mezclas rojo y amarillo, ¿qué te da? ¿Qué color saben que se da? Este, no, rojo, amarillo. Rojo, amarillo, está Naranja. Ay, ¿y qué forma? Rojo, azul, te da violeta. Sí, rojo, azul, violeta. ¿Ah? Azul, amarillo, verde. Azul, amarillo, verde. ¿Qué son esos? Triángulos. Fíjense bien. Vamos a poner rojo y se va al centro del amarillo y como resultante, ¿qué tenemos? Naranja.
O sea que yo tengo acá, yo no sé por qué hace eso esto. Aquí tengo, miren, rojo con azul, violeta. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo giro esto? A ver, ¿quién sabe qué color nos da si mezclo todos los colores? Blanco. Blanco. Si ustedes agarran rojo, naranja, verde, azul, violeta y los mezclas, todos los colores, lo que te da es el color blanco. Quiere decir que la mezcla de colores es la luz. Las mezclas de tu sefirot son la luz. Las mezclas, tu equilibrio, la mezcla de tu sefirot, ¿qué te va a dar? El balance perfecto. Ahora, ¿qué necesitas balancear? Tu semilla. ¿Dónde está la semilla? Aquí, miren, en la del centro. ¿Se acuerdan dónde está? Aquí está el Keter. Aquí está Bimá, Odmá, Tiferet. ¿Sí? Sí. Geburá, Neset es el otro, ¿verdad? Neset, Esa. Y el otro es Yesod, Malhut. Acá abajo. O sea que cada circunferencia tiene un árbol sefirot. ¿Cuál es la que tienen que ir a cambiar? La de la luz inicial. ¿Qué significa esto? Que si yo logro comprender que el universo entra por mí en mi centro, mi proyección de la luz va a cambiar. Hay una terapia que se llama cromoterapia, que lo que intenta es equilibrarte los colores que tú das. Y por eso podríamos saber qué enfermedad o cómo ayudarte con tu enfermedad. Con cromoterapia, por ejemplo. Por eso es que las sobadas, como dicen, o ¿cómo se llaman estos? Los masajes te ayudan y te sientes bien porque equilibran tu energía que tenés. Pero claro, como no cambias las semillas, sino que solo las estás modificando superficialmente, es como que a la rama del árbol le estés poniendo para enderezarlo, pero de repente se te cae o pesa mal la rama, se vuelve a poner eso en el lugar equivocado. Tenemos que encontrar nosotros el balance correcto de nuestra energía para poder ¿qué? Fluir, y todo se va a arreglar. O sea que lo que yo tengo que llegar a comprender es que tengo que fluir. Recordando entonces, la geometría sagrada es un mensaje, es un lenguaje que lleva al subconsciente a través de las figuras y conceptos. ¿Sí? Geometría sagrada es para tener el concepto de balance y que nuestro interior, nuestro subconsciente grabe. Por eso que quiero que dibujen nuevamente Flor de la Vida, que hagan sus mandalas, ¿verdad? Los números, ¿verdad? La forma, los ángulos y todo eso van transmitiendo una energía de entendimiento. Hay que volverlos a hacer. Y ahí entran los conceptos abstractos en el cerebro, que los vamos a ver en el próximo Shabbat. Porque lo que hay que hacer es el cerebro integrado. Nosotros no vamos a fluir si no tenemos cerebro integrado. Tenemos que tener el cerebro imaginario y el manifiesto desde el principio. Esto lo vamos a ver el próximo Shabbat, ¿verdad? Porque ya el tiempo se nos acabó. ¿Ok? Pero miren esto, es importante. Y si quieren, miren creo que le llaman el arcoíris de Newton, o la circunferencia de Newton, algo así le llaman. Entonces, esto lo pueden ver en YouTube, cómo se hace. Porque en los niños en el colegio hacen esto. Sí. Lo pueden hacer en el arcoíris de Newton. Ahora, todos respetamos a Newton como un gran científico. Saben que Newton postuló que había un color que se llamaba índigo, porque Newton no comprendía una cosa de la geometría sagrada, que cuando llegaba el violeta tenía que regresar al centro, a la luz. O sea que la mezcla de todos da la luz nuevamente.
¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser productivos durante 6 días y en Shabbat reposo. Vivir intensamente los 6 días de labor y el descanso como debe de ser. Pero no descanso entender que me la paso echado en la casa, no, que voy a integrar mi fruto de la semana a gozarlo con mi casa, con mi familia. Si no, no tiene ningún sentido y no vas a volver a sembrar en semilla, porque entonces van a gozar todo lo que vos producís, lo gozan quienes tienen que gozarlo, obviamente tu familia, pero vos no. Entonces no te integras en el gozo, no te integras nunca entras al descanso. Por lo tanto hay un día en hastiarte y mandas al chorizo a todo el mundo. Estoy cansado de mantenerlos, vayan y busquen quien los mantenga, trabajen. O alcahueteas y los arruinas a tu descendencia. ¿Por qué? Porque nunca se van a sentir con el compromiso de producir. Nunca lo han experimentado. Y ahí viene el desbalance. Por eso la figura nos lanza el balance. Ok, paramos aquí. Ya no voy a hablar más y el próximo Shabbat ese va a ser nuestro punto de partida. Ok. Shabbat Shalom. Que descansen el resto del día.